Sí, aló, Mayday. Hola. Pues buenas tardes y bienvenidos a esta primera cita de un ciclo que promete cosas interesantes hasta el final de septiembre, porque son 4 citas las que vamos a tener gracias a el trabajo de Zocomedia y La Voz de Córdoba. Y por supuesto, gracias también al patrocinio de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Córdoba. Saludamos a la Teniente Alcalde de Cultura, Isabel Albás, que nos acompaña en esta primera cita para hablar o para hacer reflexiones para un mundo en cambio, que es un título interesante, sobre todo porque últimamente se reflexiona bastante poco. Si vamos a hablar del mercado de la atención, también habría que hablar del mercado de las emociones, Ujú. porque las emociones últimamente pesan muchísimo más que la propia reflexión y, y sobre todo es algo que ocurre en el campo electoral. Nos movemos mucho más allá por las emociones que por el voto reflexionado. Pero habrá tiempo de hablar de ello y de hacerlo con Francisco Reyero, que es periodista, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Después ya llegas al periodismo, tienes un máster en radio por la Universidad Pontificia de Salamanca, eh, has cursado estudios de periodismo en la Universidad SEC de Segovia Ujú. y, bueno, como periodista tienes también una amplia trayectoria. Buenas tardes a todo esto. Sí, yo creo que ya va siendo muy larga, ¿no? Me parece a mí. Se me está haciendo ya cansado, me estoy cansando hasta yo, como decía el otro, ¿no? Porque es verdad, llevo ya mucho tiempo. La verdad es que las reflexiones para un mundo en cambio, que es una iniciativa especialmente interesante, está muy nutrida con el resto de participantes, teniendo en cuenta que va a estar con nosotros Rosa Belmonte el día 22. El 24 estará Teodoro León Gros, que lo hemos comentado antes. Teodoro, que está dirigiendo y presentando el programa de la mañana de Canal Sur y que tiene una múltiple participación y que tiene además un libro especialmente interesante por esto que decías tú de la muerte del periodismo, de cómo el periodismo, si fiscaliza o no, si opera o no como un control del poder, Sí. o si esa función Sí. ha saltado absolutamente por los aires. La muerte del O sea, si periodismo. es el periodismo de televisión española, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y otro tipo de periodismo. Bueno, y en general el modelo del periodismo que precisamente, digamos, hace raíz con Trump y que tiene esa idea de la mezcla de la información y el entretenimiento. Eso lo estamos viendo. Cuando nos acercamos al fenómeno Trump en el año 16 en Estados Unidos, era muy vigente ya el formato del infotainment, ¿no? La Ajá. mezcla de información y entretenimiento. Todavía entonces, hace 10 años, no era tan presente aquí, a lo mejor había algunos, digamos, amagos, momentos incipientes, pero ahora lo vemos en todas las televisiones. El hecho de que asistan ministros a debatir o bien con propagandistas, o bien con vehículos de partido, o bien con cómicos, ¿no? Estoy pensando en ministros de Exteriores o en presidentas de la Junta de Andalucía que debaten sobre asuntos que puedan ser, pues no sé, el estado de las carreteras, los problemas de los trenes, los problemas del cambio climático, en un tono que no se distingue entre la frivolidad y realmente la importancia de la pegada a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo nace este ciclo? ¿Con qué idea? Algo has apuntado ya. ¿Y por qué estos nombres? ¿Por qué esta terna? Bueno, yo creo que los tres tienen un perfil bien diferente, los tres igualmente tienen un nivel de llegada muy notable y los tres practican los distintos ámbitos de los medios de comunicación. Quiero decir, Rubén Amón está en la mañana de Onda Cero con Alsina desde hace años, es una voz de referencia, tiene una versatilidad que hace que no se incorpore a un opinador previsible, sino que tiene un bagaje muy notable y es capaz de escribir de los temas más diversos. A mí me parece que eso es especialmente interesante. Alguien
que este verano ha estado siguiendo a Morante de la Puebla, pero entre una cosa y otra se dedica a hacer crítica de ópera, o le interesa el mundo clásico, o hace crónica parlamentaria, o participa en El Hormiguero, o está haciendo artículos de opinión en El Confidencial. Esta profesión es que atrae a gente rara. Sí, son gente, sí, sí. No, no, desde luego, ya lo decían en primera plana de Billy Wilder, ¿no? O Sí. sea, que realmente, ¿cómo es posible que os dediquéis a esto, ¿no? Decían entonces, ¿no? En el capítulo de agradecimientos hemos agradecido a los patrocinadores el que permitan este ciclo, pero también hay que agradecer a Caja Sur que ceda la sala, que hoy no está muy concurrida porque hay que decirlo, y ya que está aquí la Teniente Alcalde de Cultura, hay que decirlo que tenemos una agenda cultural precisamente muy amplia y de buena cuenta puede dar la Teniente Alcalde de Cultura, que para la gente que lleva ahí el tute que lleva hoy está espléndida. Tengo que decirlo porque empezó muy temprano. Esta mañana con Cosmopoética a las 5:30 ha estado recibiendo un nuevo cuadro por parte de la consejera que con el membrillo, no el verano del membrillo, el membrillazo que tenemos encima. A las 5:30 yo personalmente nos le arriendo las ganancias. Y ahora nos acompaña durante unos minutos. Vamos a hablar un poco más sobre ti, para quien no te conozca. Tienes un programa de cultura en Canal Sur, El Flexo. Sí, es un Un programa programa de de cultura noche. que yo me atrevo a decir que más que un programa de cultura, que lo es un programa de radio que hay que reivindicar. Una radio que casi no se hace ya, me da la impresión. Sí, yo creo que las posibilidades del medio están muy circunscritas a la información, y el hecho de que el Flexo, que es un programa que suena a partir de las 12 de la noche, permite recrear ambientes o jugar con el mundo de la imaginación, con la parte más creativa que te posibilita la radio, y hacer voces o sketch o hacer publicidades de productos que no existen, cosas de ese tipo, ¿no? Pues lógicamente hace que la radio pueda crecer, ¿no? No digo hasta un punto de teatralidad, porque no tenemos esos materiales, pero sí para ver que al fin y al cabo la radio es también imaginación, no es solo dar boletines, ¿no? Como aquella cosa que le pasó a María José Navarro, que estaba con un becario y se estropearon los pitos del boletín, ¿no? Cuando suena pi, 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 y el becario estaba muy, muy lanzado, llegaban las 4 de la tarde y María José no iban a sonar, y le dijo al becario, no te preocupes porque los pitos están estropeados, y le dijo el becario, no, no te preocupes tú, que yo voy a resolver la situación. Llegaban las 4 menos 5 y el becario hizo pi, 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 pi. O sea, eso son ganas, ¿no? Pero también son ganas de ceñirse especialmente a la realidad, claro. No sé si esa anécdota está recogida en uno de tus libros, porque eres de los pocos autores que ha dedicado páginas negro sobre blanco a hablar de la radio. De la Este radio, es uno sí, de... sí. De hecho, Y la portada, por cierto, de ese de libro es la Cansinos, de López Cansino, López Cansino, sí, poniendo discos en Radio Radio Córdoba, Córdoba, sí. EAJ24. EAJ24, sí, porque hay cantidad digamos, de memoria de la radio que efectivamente no existe, como aquello de Quintero, ¿no? Cuando se habla de Jesús Quintero y de la imaginación de los silencios, ¿no? De la creación de los silencios de la radio, que es un elemento de dramaturgia, ¿no? Y estaba entrevistando entonces a Manuel Vicent, sonaba la música del Loco de la Colina, la música de Pink Floyd, y venga a sonar, y venga a sonar, y Quintero miraba en el estudio de Radio Nacional, miraba a Manolo Vicent, y Manolo Vicent, ¿cómo va a empezar la entrevista? Y venga a mirar si venga a sonar la música, y Vicent, bueno, no me va a preguntar nada. Y después de sonar la música como 3 minutos así, le dice, Manuel, Manuel, dice, este está tonto. Dice Vicent, ¿qué? Y dice, ¿cómo estás? Y dice Vicent, pues creo que bien, pero para esto podrías haber empezado más rápido, ¿no? O sea, hay cosas que pasan que al final son la creación de las propias atmósferas de la radio y el divertimento, ¿no? También me parece muy, muy ocurrente. Bueno, me he permitido romper una norma que yo creo que tú entiendes, y los que estamos aquí también. He empezado tuteándote y nos vamos a permitir el tuteo, si no Sí. no te El importa. otro día Para estar... entrevisté a Pedro Ruiz,
Sí. Y Pedro Ruiz, yo siempre mantengo el usted en las entrevistas, y Pedro Ruiz estaba empeñado en decir que no, que yo que le tenía que hablar de tú. Digo, bueno, tú hacemos lo que quieras. Y él en algún entrevistado que se le ponía bravo dice, bueno, vamos a hablar de ustú, ¿no? Una mezcla de usted y tú, ustú. Pedro Ruiz y sus cosas. Lo que hoy nos vas a contar, vamos a hablar hoy de un personaje, de un presidente, de Donald Trump. Ujú. Em, Empieza a fraguarse a raíz de un libro publicado en 2016 o 2017. Tú has estado varias veces como corresponsal en Estados Unidos informando sobre todo de las campañas electorales, ¿no? Ujú, ujú. Em, y ya conoces de primera mano bueno, el advenimiento, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Entiendo que también su salida, de alguna manera. Y ahora su Su, segunda entrada, su segunda llegada, sí. su segunda llegada, que fue además apoteósica, con deseos anexionistas para Canadá, si no me equivoco, México, Golfo de Groenlandia. México, Groenlandia. Ujú. La cosa... Sí, el New York Times publicaba un artículo, era Make Groenlandia Great Again. Vamos a hacer Sí, sí, sí. Groenlandia grande de nuevo. Pero tiene que ver, Rafa, con el mercado de la atención, efectivamente, y cómo en Estados Unidos hay una tendencia muy acusada al mundo del espectáculo que se ha ido engordando de manera muy aguda en los últimos años. Pero por contaros algunas anécdotas singulares, si uno va al Museo de la Sexta Planta, que es el museo que recrea el lugar donde tirotearon a Kennedy, donde Lee Harvey Oswald tirotea a Kennedy, aquello era un viejo almacén de libros, y ahí es donde se esconde Oswald para apostarse y poder tirotear al presidente Kennedy y asesinarlo, ¿no? Año 63, noviembre del 63. Bueno, ese almacén estuvo abandonado durante un tiempo, no sabía muy bien qué hacer, y hubo un debate: ¿qué hacemos con esto? ¿Lo convertimos en un museo y tal? Bueno, bien, al final se levantó el museo. Hay una recreación con las cámaras de la época, con la atmósfera de los primeros años, ¿no? Los años de Kennedy, que fueron 3 como presidente. Y claro, la idea del espectáculo es tal que tú te pones donde Lee Harvey Oswald tiró, y tú puedes situarte exactamente donde el asesino de Kennedy disparó. Y esa idea del espectáculo claramente supera al debate estrictamente político. Tanto que, por ejemplo, caso de otro presidente, el presidente Reagan, que tiene una biblioteca presidencial en Simi Valley. Simi Valley está como a unos 50 kilómetros de Los Ángeles. Bueno, la extensión de Los Ángeles, como todo el mundo sabe, es desmesurada. Y esa biblioteca presidencial, que también recrea el intento de asesinato de Ronald Reagan, tiene un pabellón donde está el Air Force One de la época de Reagan. Ujú. Y tú puedes pensar, bueno, ¿qué hace un avión en una biblioteca presidencial? ¿Qué hace el avión presidencial de Estados Unidos de los años 80 en un... Bueno, pues se le ocurrió al propio Reagan. Dijo, quiero que se recree el despacho oval pieza a pieza, y quiero que el avión que yo he utilizado durante mi presidencia, o uno de los aviones, esté aquí. Pero oiga, no, que el avión va a estar aquí. Y el avión está. El avión está. Y, pues sabes, la anécdota, cuando a Reagan lo tirotean en la puerta del Hotel Hilton de Washington, año 81, estrenando la primera presidencia, lo tirotean, y entonces él está, bueno, muy próximo a perder la vida porque la bala le afecta a órganos vitales. Ujú. Pero la recreación que se hace en la propia biblioteca presidencial del intento de asesinato de Reagan tiene una vis cómica, porque el cirujano lo va a intervenir a vida o muerte, y cuando lo va a sedar, Reagan, que digo que esto es literatura, literatura presidencial, le dice al cirujano: le quiero preguntar una cosa antes de que usted me intervenga. ¿Es usted republicano?
y dice el cirujano, presidente, hoy aquí todos somos republicanos. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Es ficción? ¿Es parte del mundo del espectáculo, de la política americana, que quizá, digamos, ha ido, como digo, creciendo, pero quizá por ir a un punto de cambio, cuando Eisenhower, que es un héroe de la Segunda Guerra Mundial, llega a la presidencia, año 52, empiezan las primeras campañas publicitarias Ujú. para hacer más amable a un hombre que, digo, tiene un origen militar, y ya está Walt Disney e Irving Berlin haciendo tiras cómicas años 50, 52, 53 para hacer, digamos, más amable y para hacer esa generación de una imagen que se propague con mucha facilidad. Entonces, desde ahí al momento actual hemos vivido una transformación radical. Y esa transformación la ha protagonizado Donald Trump. De tal manera que cuando él, en el año 15, eh, combate para incorporarse como candidato presidencial de los republicanos, tiene tal capacidad para llamar la atención, para captar la atención, para ser muy agreste, muy virulento, que las televisiones consideran que es un producto muy rentable. Sí, pero yo creo, la opinión que tengo, tú has estado y lo has visto, que Donald Trump de alguna forma se ve obligado a hacerlo. No puede hacerlo de otra forma porque, como ocurre un poco también en España, los grandes medios de comunicación en Estados Unidos están en la órbita demócrata, estaban en la órbita demócrata, había gran parte de grandes medios en la órbita demócrata, y Donald Trump tenía que luchar contra esos elementos también, ¿no? Mm. Sí, pero su personalidad siempre ha sido así. Quiero decir, la capacidad para llamar la atención es algo que a él le ha acompañado. Y de hecho, lo que resulta especialmente interesante es que alguien que ha tenido problemas de gestión notables con sus empresas, es decir, él ha picoteado en muchos sectores, siempre vinculado al mundo del espectáculo. Por ejemplo, ha sido responsable del certamen de Miss Universo, ha tenido inversiones en equipos de deportivos de Estados Unidos, ha invertido en casinos, ha tenido problemas con los casinos de Atlantic City, por ejemplo, lo que invirtió con Taj Mahal, pero siempre se ha movido en esa nebulosa del espectáculo y tal. Y cuando él tiene un serio problema de popularidad, es la televisión la que lo rescata. Y es el programa The Apprentice, El Aprendiz, que es un formato que Y que impulsa hablas en el en el libro, libro, sí. lo impulsa Mark Burnett, que es un creador de formatos como Supervivientes o La Voz. O Ujú. sea, es, el mismo creador de Supervivientes o La Voz es el que le ofrece a Donald Trump que sea él el encargado de comandar ese concurso, que es muy popular, que crece en popularidad, que lo recobra como alguien interesante para el mercado de la atención, y entonces es cuando, con 69 años, dice, bueno, tengo la posibilidad de renovar con El Aprendiz, pero me apetece más intentar, porque había coqueteado, intentar la carrera presidencial. Y empieza, que tiene esa base de popularidad ya por la televisión, y digo que resulta muy atractivo porque iba a los debates, a CNN, ¿no? Y le decía al consejero delegado de la CNN, le decía, la próxima vez que venga, yo quiero cobrar. Claro, es como si un candidato presidencial de España le dice a alguna televisera de las nuestras, oiga, que quiero cobrar, ¿no? Feijóo o Sánchez o el que sea, ¿no? Que cobro yo. Y decía, bueno, no, no, es que el que da la audiencia soy yo. Y en eso llevaba perfecta razón. O sea, él ha dado la audiencia, él ha creado ese modelo, y en esta transformación que antes estábamos comentando, de la, vamos a decir, la desaparición de los periódicos tradicionales, él se ha subido a la grupa y ha sido capaz de dominar podcasters, youtubers que comparten sus intereses y que comparten además una forma de interpretar la política que es
¿estás conmigo o estás contra mí? Pero también es un tipo que ha estado censurado en Twitter, cuando Twitter ya tenía un peso específico dentro de la comunicación Sí, de hoy en día. Y sí, también ha tenido que luchar contra sí, eso, ¿no? sí, has luchado contra eso y, y has sido capaz también de, digamos, Incluso, con perdón, pelearse con su rescatador después, con cuando Elon Musk, Elon Musk compra Twitter, ¿no? sí, compra Twitter y, por ejemplo, medios tradicionales como The Washington Post, ¿no? Que ahora están en la órbita de Bezos. Mm, tenemos, bueno, algunos amigos que trabajan en el Washington Post y que, como tú sabes, el Washington Post en estas elecciones no ha hecho un editorial apoyando a un candidato o a otro cuando ha sido tradicional esa postura. Sí. Hay un recorte serio, digamos, de la línea editorial. El anterior director salió por motivos obvios y hay igualmente una serie de ideas que se van repitiendo, que es la mezcla de intereses públicos e intereses privados que hacen que Amazon pues ya no quiera ser no solo un servicio de reparto que tiene un poder inmenso, sino le ha ofrecido, por ejemplo, hacer una serie sobre la primera dama, ¿no? Sobre Melania y ese vínculo permanente entre el interés público y el privado que a mí me parece particularmente peligroso, ¿no? Ujú. Em, ¿Qué estrategias crees que han confluido en ese personaje que efectivamente no es... Porque se hace siempre mucha caricatura, me da la impresión de Donald Trump. Donald Trump no es ningún idiota ni ningún payaso, como me da la impresión de que en muchas ocasiones se le se dibuja así, ¿no? Se le critica así. Es un grandísimo orador, es muy buen orador. Es un tipo que maneja efectivamente la comunicación, el espectáculo, es muy americano en ese sentido, pero para ti, ¿cuáles son las claves de sus estrategias a la hora de, primero, de presentarse cuando se presentó y gana aquellas elecciones? Y sobre todo lo más difícil, porque para mí ha hecho lo más difícil ahora cuando ha ganado en estas otras. Bueno, estas han sido eh, particularmente mal planificadas por el Partido Demócrata. O sea, realmente el hecho de que el Partido Demócrata haya agotado la posibilidad de un presidente como Biden. Dice Ignacio Peiró que un presidente de Estados Unidos puede dar de todo, pero pena no puede dar. O sea, pena no parece lógico que dé pena. Entonces, claro, un hombre que ha desarrollado toda una decadencia en público y que además ha permitido que alguien que no ha abandonado, el caso de Trump, que no ha abandonado el monopolio de la atención en los años que ha estado, no como presidente, sino como candidato o recandidato, intento de candidato en la legislatura de Biden, lo hayan llevado al extremo de que Biden lo hayamos visto verdaderamente decadente en escena, eso ha posibilitado también el regreso de Trump. Pero a mí me parece que Trump, mmm, cuando llama en la elipse frente a la Casa Blanca al asalto al Capitolio y que 4 años después pueda volver a presentarse como presidente o candidato a la presidencia y que aquellos que tomaron el Capitolio, que recordemos, causa víctimas, hay problemas con los policías, con los defensores, que aquellos que tomaron de manera virulenta el Capitolio eh, sean reconocidos como héroes y como patriotas, no es el buen camino. Y no es el buen camino que no haya un entendimiento entre las dos fuerzas mayoritarias, que no haya una posibilidad de entendimiento, que haya un debate ahora muy azuzado tras el asesinato de Charlie Kirk. Claro, si conoces la realidad de Estados Unidos, cuando hay algo menos de 20.000 muertes por armas de fuego al año y no hay una regulación del mercado de las armas, no digo de las armas convencionales, sino de las armas de asalto. Estamos hablando de verdaderos arsenales
que salvo en estados como California, como Nueva York, estados de la costa este, están regulados. Me parece que es una situación especialmente tensa. Y si se, y si se extreman las posturas y no se defiende un terreno común, algo que realmente permita establecer la convivencia, Ujú. esto que decía Ferriz sobre que va a acabar habiendo peluquerías de izquierdas y peluquerías de derechas. Y eso es lo que yo creo que no nos podemos permitir. Vamos a hablar de la polarización, pero antes me gustaría detenerme en algo que tiene que ver un poco con la polarización, pero efectivamente tanto con el mercado de la atención como con la figura que nos trae aquí, que es la de Donald Trump. Porque hablamos de Donald Trump como canal, fundamentalmente, pero también hay que hablar de Donald Trump como mensaje. Sí, Y el mensaje de Donald Trump no solo era necesario, sino que ha calado precisamente porque era necesario en una sociedad un poco desquiciada, sobre todo por el wokismo y por, bueno, por otras corrientes que habían desdibujado el espíritu fundamental de los Estados Unidos, que hasta cierto punto, bueno, pues era un país moderado también. Moderado, no solo moderado, sino con un peso intelectual que me da la impresión que se ha ido perdiendo, sobre todo precisamente por sí, esas corrientes. La universidad es un claro ejemplo, las universidades sí. norteamericanas. Entonces, bueno, Donald Trump aparece Sí, hay con todo su arsenal, con todas sus estrategias, pero con un un mensaje. efecto No solo el MAGA, el famoso Make America Great Again, sino vamos a recuperar la América que se ha perdido, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, claro, yo creo que el Partido Republicano tiene total derecho a llevar a cabo esa recuperación de lo que entiende que son valores esenciales, pero no a través de alguien que no respeta la ley. O sea, a mí me parece que es importante el respeto a la ley y me parece que la figura, por ejemplo, de Reagan, si tú comparas a un presidente como Reagan, ¿no? Que tiene el mayor caudal de votos y de representación del Partido Republicano y que tiene un nivel de reconocimiento ahora, años y años después, con la figura de Reagan, con la figura de Trump, no me parece que sean comparables uno y otro. Digo que el hecho de que se haya extremado el Partido Demócrata, que esto es verdad, o sea, que se hayan ido al extremo en muchas políticas, que hayan roto los consensos, que no hayan tenido la idea de acercarse al Partido Republicano, se compensa, a mi modo de ver, de manera negativa con un establecimiento también muy cejado del propio Trump, ¿no? El hecho de que haya un parlamento, por ejemplo, como el de Minnesota, ¿no? Que está legislando para declarar un síndrome que se llama el síndrome derangement Trump, ¿no? Que es un síndrome para catalogarte patológicamente si tú no aceptas las decisiones del presidente. Entonces, llegar a este punto me parece que es irnos totalmente En España estamos a 3 segundos también, o sea que... Bueno, probablemente sí, porque desafortunadamente la fiebre se contagia y no entiende de océanos, entonces va de aquí a allí. Pero el hecho de que tú puedas ser, bueno, este hombre es un buen ciudadano, paga impuestos y tal, pero como no comparte las decisiones del presidente, vamos a catalogarlo patológicamente, ¿no? O el hecho de que se establezcan medidas, digo, de llamada de atención permanente. Ahora se debate la posibilidad o no de que en el Monte Rushmore, junto a Lincoln o a Washington, esté la figura de Trump. O sea, que llegue, que allí en el monumento, en la roca, a ver si hay espacio o no, porque el presidente Trump que Trump quiera ser, digo, todo esto son efectos de la llamada de la atención. En España teníamos una expresión que se ha ido perdiendo con los años, no sé por qué, a todo esto le llamábamos americanadas. Sí, Son americanadas muy propias sí, de allí, vamos. propia sí, pero me parece que ya te digo, que el mundo del espectáculo, como decían entonces, ¿no? Parece que los mapas se han hecho más grandes que las carreteras, ¿no? Y hay que ser respetuoso con la realidad a la que nos referimos, si no, efectivamente, vamos a llevar a la convivencia a un extremo que va a ser feroz, ¿no? Reagan llega en un momento determinado de la historia. De hecho, yo creo que de alguna forma estamos descubriendo a Reagan ahora, Ujú, mucho después.
Además, en España la figura de Reagan en su momento estaba muy distorsionada. Estábamos Sí, en un gobierno socialista, sí, eso es Reagan verdad. era el demonio. Eso es verdad, sí. eh, a mí me da un poco de miedo que nos pase un poco también con Trump dentro de unos años, Sí. cuando con la perspectiva que da el tiempo, y si vivimos para verlo, nos demos cuenta que este hombre llevaba razón en muchas cosas, como ha ocurrido con Puede Reagan, ser, que al final ha sido uno de los grandes políticos que ha dado la historia contemporánea, en mi sí, opinión, ¿no? sí. Eh, Em, pero ¿por qué crees que surge, o sea, cuáles son los condicionantes que hacen que un tipo como Trump llegue a la presidencia 2 veces como ha llegado Sí. y con todo este tipo de salidas de tono, de americanadas, de abusos en Yo definitiva? creo que hay una enorme cantidad de factores que confluyen, desde luego. Y al ser un país tan enorme, es difícil, yo creo, es difícil hacer, digamos, juicios simples. Yo lo que puedo decir es, por ejemplo, cosas que a mí me han llamado mucho la Pero atención desde el punto de vista sobre todo de la comunicación, que es el que tú trabajas, claro. de la comunicación y del Y el aspecto espectáculo. y del espectáculo, pero desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba con mucha gente, oiga, esto como, ¿por qué vota usted a Trump o tal? Entonces, recuerdo estar hablando con un muchacho que estaba trabajando, recogiendo las maletas en el aeropuerto JFK de Nueva York y él era de origen ecuatoriano. Empezamos a hablar un poquito en inglés y él me dijo, me gustaría hablar en español. Hombre, claro, por supuesto. Y empezamos a charlar y tal. Y él estaba en la cinta, ¿no? A ver que estaba con las maletas y tal. Entonces, ¿qué, ¿cuál es un poco la sensación que tienes del país? Le pregunté yo. Y él me dijo inmediatamente, dice, yo he votado a Trump. Mis padres son, Inmigrante, y mis ¿no? padres son ecuatorianos. Ah. Mis padres ya tienen la residencia. Yo quiero formarme para tener una carrera de leyes. Quiero ejercer en el asunto legal, ¿no? Estoy trabajando aquí, pero sé que voy a poder hacerlo. Y además, me dijo él, ya te digo, alguien que está recogiendo las maletas, 20 y pocos años, y además, yo no le voy a pagar a los que vienen por la frontera. Entonces, hay verdaderas, digamos, situaciones contradictorias que a lo mejor en el trazo grueso, cuando aplicas lo que está sucediendo en la realidad, no puedes pensar por qué o por qué no. Cuando uno conoce a, no sé, a gente de alto poder adquisitivo de Filadelfia o de cualquier zona pudiente de Nueva York que van a votar a Trump y gente que tiene una clase mucho menos acomodada de estados como Oklahoma o Arizona que también lo van a votar. O sea, ¿por qué? No sé, hay algo en la figura de Trump que pese a digamos, sus aristas, lo acaban considerando como el factor válido. Y es más, tomando en consideración que él ha tomado medidas contra la propia clase que lo ha votado. El hecho de que vaya a reducir ya para mi modo de ver, muy pobres sistemas de cobertura sanitaria en Estados Unidos, Mm. ¿no? El Medicare que impulsó Obama y que ahora él no retira, pero sí hace una fiscalización para que, entre comillas, haya menos fraude, ¿no? Entonces, toda esa idea de la enorme dispersión de Estados Unidos, la cantidad de distintos grupos poblacionales que lo integran, o sea, tiene todo tipo de orígenes, ¿no? Todo tipo de... Que Trump haya sido capaz de ahormar esa idea del voto, que haya vuelto de una manera contundente. Ha ganado el voto popular y ha ganado de manera, insisto, yo creo que también por la mala gestión del Partido Demócrata, porque no se puede, a mi modo de ver, lanzar a una candidata el día 2 de agosto del 24 cuando las elecciones son el 5 de noviembre y haberla tenido escondida durante los años de legislatura que ha estado Biden, digo, en decadencia. Como buen publicista que es de sí mismo, Donald Trump, uno de los mensajes que tenía en la campaña es que él, si llegaba a la presidencia, iba a acabar con la guerra de Ucrania en Ujú. 48 horas. Sí,
No cosa que parece, ¿no? evidentemente no ha conseguido. La gran piedra de toque al final será la política internacional, en No. la que además se está creando muchísimos enemigos con el tema de los aranceles, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, yo creo, Rafa, que el mundo ha cambiado mucho y el mundo al que antes nos referíamos de la segunda, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, con ese inmenso poder de Estados Unidos en el PIB mundial, eso ya no es así. No es así. Ya no es así. Entonces, Estados Unidos sigue teniendo, a mi modo de ver, tiene en nuestro caso concreto, tiene una conquista evidente, en tanto que nosotros tenemos una parte de de nuestra propia soberanía compartida con bases americanas. Eso es así. Y cuando se firmaron los acuerdos de Santa Cruz en el año 53, se habían establecido muchas más bases, ¿no? No solo las que actualmente están, pero la conquista cultural de esa mezcla, ¿no? De poder blando y poder ejecutivo, poder duro, o sea, elementalmente y reduciéndolo mucho a la simplicidad, la conquista por las películas, por el cine, por los arquetipos, por la forma de interpretar que efectivamente los americanos son los buenos y luego un poder militar apabullante, una capacidad de capital enorme, una forma de hacer las cosas de manera muy ejecutiva, eso ya no es así. O sea, ya Estados Unidos no tiene la primacía rampante o tan poderosa que tenía, vamos a decir, en tiempos de Reagan, que a lo mejor alcanza su cota, ¿no? Yo creo que ha ido disminuyendo. Hay factores que hacen que ese país, que resultó como una suerte de, no sé, de imaginario, ¿no? En el sentido de decir, pues, se puede hacer allí todo, ¿no? Se puede, como en la canción de Sinatra, ¿no? En Nueva York, ¿no? Si lo hago aquí, lo puedo hacer en cualquier parte. Quiero decir, si triunfo aquí, puedo triunfar en cualquier parte. Pero no, me parece a mí que ha ido cambiando y que hay una serie de actores internacionales que claramente han condicionado el liderazgo de Estados Unidos. Entonces, bueno, estamos en un momento Ujú. con el crecimiento de China, los problemas que pueda presentar Rusia, totalmente cambiante. El refrán dice que cuando veas la barba de tu vecino recortar por las tuyas a remojar, Sí, ¿no? No sé si tanto el mercado de la atención, pero aquí en España lo que funciona muy bien es el mercado de la distracción, ¿no? desde luego que sí. Esto aquí todos los días hay una movida Sí. para Bueno, estar distraídos. exactamente, Y la sí. atención evidentemente se va Sí, hacia quizás lo que no se debe. van disipando, hombre, claro, hay un juego de desmemoria, ¿no? El hecho de que la cantidad de impactos, la cantidad de consumos, la cantidad de información, digamos, banal, pero que se va consumiendo y hace que se distorsione absolutamente la realidad, ¿no? Se van creando opiniones de una manera en cascada. Y sí, es verdad que se juega con la dispersión y con los cambios de opinión que puedan generarse dentro de la población, ¿no? Sí. Ajá. Y por ya un poco casi para finalizar, ¿cuál debe ser el papel de los medios o qué papel están jugando los medios en España? Bueno, por localizar un poco todo esto en nuestro país. Los medios de comunicación en España, pues a mí me parece un mercado con nacional, me refiero, ¿no? Hay un mercado muy concentrado, igualmente en pocas manos, y luego hay una enorme guerra de guerrillas que puedan ser provinciales, regionales, incluso de ciudad, y me parece que igualmente tenemos un problema de modelo. O sea, y nosotros lo hemos sufrido, vamos, y lo vamos a seguir sufriendo, ¿no? El hecho de que no haya un, un poder de la prensa lo suficientemente establecido como para que efectivamente las cosas funcionen mucho mejor, ¿no? Em, ¿Por qué la polarización también ha cruzado el charco? Lo digo porque, bueno, Estados Unidos es un país también muy polarizado, lo has comentado antes. En el centro de esa polarización aparecen fenómenos o figuras o tipos como el de Donald Trump, con un aire populista eh, claro. Sí, Eh, pero esa polarización también la padecemos aquí. Bueno, sí. está generalizada en Europa. ¿Qué está pasando? Pues antes de ayer entrevisté a Carlos Granés, que
es un antropólogo colombiano, lleva mucho tiempo viviendo en España y ha publicado un libro que se llama El rugido de nuestro tiempo. Entonces él se sorprendía de que aquí, en España, en Europa, haya habido una herencia de lo peor de la política hispanoamericana, realmente. O sea, y él me contaba, dice, nosotros, Neoliberalismo, vamos. nosotros sí, nosotros en Colombia teníamos un candidato que prometía en tiempo electoral que todas las calles se harían cuesta abajo para ahorrar gasolina. Prometía Antes esto. hablábamos de americanadas y esto es muy sudamericano, sí. Bueno, sí, pero Y que nosotros, nadie se me moleste si hay algún claro, sudamericano en la sala. pero nosotros nos lo tomábamos bueno, parte de broma, ¿no? Es como una broma. Pero es que ese tipo de propuestas se están llevando a cabo. O sea, quiero decir, con eso mucha gente puede hacer carrera política, pero carrera política no en fin, de una cosa, sino rampante, ¿no? Entonces, se ha trasladado el debate cultural a la política. Muchos de estos políticos que desarrollan una carrera personal se Hombre, que acaban haya un con... debate cultural en la política, no te lo compro. Sí, sí, bueno, eso Sí. digamos que es lo que me refiero a lo que él No, digo que el dice nivel no da para tanto que debate. no que traslada, o sea, lo que se Ah, supone que debería de ser un debate cultural, sí. un debate donde realmente en la cultura pudiera haber un intercambio muy, digamos, fluido e incluso virulento también de opiniones. Eso, Virulento dentro de un orden y una bueno, sí, democracia, pero claro. Sí, digamos sí, sí. que el campo cultural te Sí, lo sí. permite. O sea, Sí, te sí, sí. permite en el sentido de que puedes hablar pues de pintura, puedes tener discrepancias, puedes... Eso, por esto que tú decías antes, por unas posiciones extremas de sensación, de dar la sensación de que nosotros representamos a través de máscaras cosas que no somos, una hipocresía moral que se lleva también a la cultura, esto que se hace cuando llegan las novelas y hay sensitive readers, ¿no? Vamos a pasar novelas clásicas a la presunta moral actual. Vamos a leer Lolita de Nabokov, pero vamos a adaptarla al momento. Entonces, si tú restringes la posibilidad de que la cultura efectivamente sea un campo de debate, un campo abierto donde realmente se puedan mostrar todas las angustias del ser humano, ¿no? La dirección del azar que tiene nuestra propia vida, hace que la política, y es lo que estamos viendo, esté mezclándose con aspectos que tienen que ver o bien con el espectáculo o bien con las pasiones personales. Todo esto lo estamos viendo Mm. el propio Trump es Sí. un ejemplo de esto, ¿no? La idea de que él, bueno, haya desarrollado, ahora cuando ha salido esta segunda campaña, una idea de una biografía que no existe, o sea, realmente. O sea, alguien que se ha presentado como un modelo familiar de orden, de estricto recogimiento religioso, cuando Trump sufre el intento de asesinato en Butler, en Pensilvania, el 13 de julio del año 24, la opinión de su movimiento es que efectivamente ha sido una cuestión providencial, pero de la divinidad que ha salvado al presidente. Entonces, escuchaba a muchos republicanos decir, ha sido un ángel el que ha salvado al presidente. Ha sido la mano de Dios la que ha evitado que el presidente... Entonces, él ha reconstruido su biografía Ujú. sabiendo que tiene una vida muy azarosa, si quieres hablamos de lo sentimental, pero bueno, en general, como una persona, Un tipo que ha sabido divertirse, vamos. bueno, sí, claro, él decía que en los años 80 él tenía un Vietnam sexual. ¿Qué significa un Vietnam sexual, no? Como estar Nos lo podemos permanentemente en imaginar, guerra, ¿no? sí. Trump, El león del circo, es un libro que Sí. además, lo digo para los que estén aquí, se puede adquirir, está ahí en la entrada. Y estamos en los minutos finales. Yo no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o de apreciación o de observación, pues le puedo aprovechar para hacerlo. Y si no es así, lo que vamos a hacer, Voy a hacer Paco, aquí la publicidad, ¿no? muy bien. Lo que vamos a hacer es invitar ya a los asistentes y a los que nos puedan ver y seguir el próximo encuentro, que si no me equivoco será el lunes. El lunes 22.
y además con una grandísima periodista. Yo Rosa Belmonte, soy sí. muy fan. Sí, bueno, pues la verdad es que Rosa es una mujer muy divertida, con mucha capacidad de análisis, pero con ese tono que a mí me parece especialmente fresco, ¿no? Ese tono murciano. De tono murciano, sí, sí, pero la verdad es que ha sido capaz de, igualmente, ¿no? De dar impronta en un momento en el que no es lo habitual, ¿no? Igualmente, Rosa que tiene lo que antes comentábamos, ¿no? La posibilidad de estar en distintos medios, distintos ámbitos, ¿no? El tema cultural. Es una persona que tiene mucho interés por el asunto cultural, a mí eso me interesa, pero lógicamente con un vínculo también con el poder o la política, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver aquí Jacinto Mañas, que es como una referencia intelectual en la sombra, eh, de la eh, de la terna de comparecentes que tienes a partir del próximo lunes aquí, y Rosa Belmonte, Teodoro León Gros y Rubén Amón. Rubén tiene un libro muy interesante que se llama Tenemos que hablar, sobre la necesidad de la conversación, Ujú. y hablaremos de todo eso. La última pregunta. Una cosa ¿Cómo fácil. vaticinas un poco el futuro que Que nos queda con Trump, con Trump? Sí. no sé, realmente no sabemos lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque mm, resultaba, Ha despistado incluso a sus más fieles desde primera hora. bueno, él ahora vende, ¿no? Las camisetas y las gorras del año 28. O sea, él ya está vendiendo esto. Entonces, no hay, en principio no hay cobertura legal para que un candidato que ya agota el segundo mandato Puede pueda presentarse. volver a presentarse a un tercer mandato. Pero lo están agitando, llevan iniciativas legislativas para dar la sensación de que eso va a ir adelante. Es verdad que Trump, y eso es un dato incontestable, pese a la capacidad propagandística que pueda tener, nació en el año 46, esto es así, o sea, nació en el año 46 y el año que viene va a cumplir 80 años. Pero Él, dice que él se conserva así gracias a la genética y al golf. sí, y realmente ahora, digamos que ahora tiene algunos problemas y tal, pero la fortaleza que ha demostrado, y especialmente durante la campaña y en la primera campaña, cuando él en su propio avión va moviéndose de un aeropuerto a otro, y en el propio aeropuerto es donde se dan los mítines. O sea, él aterriza, la multitud está preparada en el aeropuerto o en un lugar adyacente al aeropuerto, da el meeting, saluda y tal, y se va al siguiente estado donde tiene que ir a hacer recolección de los votos. Verdaderamente digamos, la energía, la fortaleza, ¿no? La estamina que dice él, ¿no? Yo tengo un poder además genético y tal. Bueno, eso ha sido muy notable. Ahora yo creo que estamos en otra fase, y qué pasará, ¿no? O bien con la continuidad de Trump, o bien con aquellos que quieren, dentro del propio Partido Republicano, del movimiento MAGA, heredar esa posición. Ahí está J.D. Vance, que es un hombre joven, con mucha ambición. Ha sido determinante. Él tenía un gran enfrentamiento con Trump, durante la primera legislatura, Sí. eh, a niveles muy, muy virulentos, pero cuando Trump decide y se presenta y gana la nominación, eh, a hacer la carrera para el segundo mandato, J.D. Vance resulta fundamental porque es capaz de ahormar toda la cobertura financiera, toda la cobertura del pago de la campaña. Entonces, parece que él está bien posicionado como vicepresidente. Nada que ver desde el punto de vista de la exposición mediática y de la capacidad de influencia de J.D. Vance con respecto a lo que vimos con Kamala Harris, ¿no? Que estuvo oculta durante todo el mandato, solo al final es cuando parece que había una vicepresidenta, ¿no? Entonces, esa capacidad, digamos, de presencia mediática, yo creo que Vance está bien posicionado. Paco Reyero, muchísimas gracias Gracias a ti, por un estar aquí hoy en gusto, claro Córdoba que sí. con
con nosotros. Muy placentero estar con vosotros esta tarde. Ha sido un aperitivo de lo que va a suceder. Exactamente, ha sido una tapita, Sí. porque a partir de la semana que viene ya va a haber aquí, bueno, en fin, un Y nos banquete. veremos ya el lunes próximo, ¿no? El lunes estamos con Rosa Rosa Belmonte y os agradezco mucho este rato de conversación y de charla hablando sobre Donald Trump. Y muchas gracias a ti, Y Raúl. muchísimas gracias a todos los que habéis asistido esta tarde aquí al Salón de Cajas. Muchas Hasta la gracias. próxima, hasta el próximo encuentro, que será el próximo lunes. Muchas gracias.